Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del programa De Cerca, el programa de entrevistas y de entretenimiento, porque ese es nuestro objetivo cada semana, el de entretenerles a través de una entrevista y conociendo a un personaje relacionado con Alaurín el Grande. La persona que nos acompaña hoy en el estudio la conocen ustedes sobradamente, no se la voy a presentar yo, pero vamos a intentar pues conocer algunos aspectos de su vida y de ella un poco más en profundidad. Les estoy hablando de la escritora Celeste Torres. Celeste, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Alejo. Es un encanto estar aquí contigo. Y para mí es un placer que lo sepas. ¿Es la primera vez que vienes a Alaurín Televisión o habías estado ya? No, ya he estado, sí. Pero este plato no lo conocía. Siempre impone, porque va una para mayor y ¿sabes cómo me sacará? Y eso afecta. Bueno, pues... Pero vamos, qué estupendo, estoy encantada de estar aquí. Tú no te preocupes, que lo que dicen es que la televisión da kilos, mete kilos. ¿Da kilos? No años, con lo cual el que está perdiendo aquí soy yo. Sí, pero a mí no me importa un kilito que otro, no tengo problema con eso. Bueno, te he presentado como escritora, no sé si hubieras preferido que te presentara como poeta, como poetisa. Bueno, no, escritora, yo creo que ahí se encierra todo, ¿no? Si escribes poesía, escribes relatos, escribes... Porque el poeta es escritor, pero el escritor no tiene por qué ser poeta, ¿no? No, en eso estoy de acuerdo contigo, sí. Tú abarcas sí, a mí poesía, me gustan los dos cosas. Haces relato, sí. Creo que haces hasta teatro. Sí, teatro también, y lírica, que es lo que he hecho los últimos libros son de lírica, y uno que tengo entre manos ahora mismo, aunque lo te estoy escribiendo, también de lírica. ¿Qué estás haciendo ahora? Cuéntamelo. Cuéntame lo que estás haciendo ahora. Pues ahora estoy escribiendo una leyenda. Yo, al tocar un poco o mucho regular la parapsicología, eso te abre un campo profundísimo para la fantasía, porque son cosas que creamos, o que creemos verlas, o que las sentimos, o cosas que te cuentan, historias y leyendas. Y yo soy una hormiguita de los relatos, del misterio, de las leyendas. Y entonces estoy escribiendo una leyenda de Antequera, yo soy de allí, y entonces se llama La Fuente de la Mora. Y eso he tenido la suerte de tener un padre cultísimo. Bueno, una cosa así, tú también la has tenido. Sí. Yo lo admiraba mucho, tu padre. Y entonces el mío, yo me salía con él a pasear porque nosotros somos 11 hermanos, entonces yo era la penúltima. Pues mi padre es como si fuera mi abuelo para mí, pero yo adoraba a mi padre y le encantaba la lectura y a mí también. Entonces los domingos ninguno de mis hermanos ya querían ir con mi padre a pasear, eran mayores, pero yo sí. Y él me iba contando todas las leyendas de los sitios característicos, no solo de Antequera, de sus alrededores, de casos que habían pasado. Y tengo la suerte de que él tenía una gran biblioteca. Y yo tengo libros hasta escritos a ver si te lo digo, en castellano antiguo. Encuadernados en piel, que son maravillas. Eso tiene un valor, ¿eh? Sí, y entonces el Quijote, tengo el Quijote grandísimo, está por Doré, o sea, con los grabados de Doré. El Quijote es ese libro que todo el mundo conoce, pero que muy pocos han leído, ¿no? Yo lo he leído por lo menos 5 o 6 veces. A mí me hablas tú de Marcelo o de esto, pero yo pequeña, es que me encantaba, pero fue a mi padre que lo veía siempre leyendo, y sin embargo los demás no eran lo mismo. O sea, mis hermanos son todos con carrera y están muy bien, personas cultas, pero yo entraba dentro del libro. Eso era para mí una cosa maravillosa, y entraba cuando él me explicaba la historia o la leyenda. Yo iba siguiendo la leyenda y entraba dentro de ella, al menos a mí me lo parecía. Y luego, claro, cuando ya de mayor lo he tenido, por ejemplo, El Cristo de los Avisos, que es un relato muy bonito y que a mí me parece precioso porque mi padre me lo contaba con todo detalle. Y yo lo he tenido durante años después de morir él. Esos personajes querían salir y además se independizan, fíjate, que luego te hablan y dicen, ay, mira, este personaje es estupendo, yo no sé quién lo habrá escrito. Y yo digo, lo he escrito yo, pero en realidad ese suceso es literatura oral y a mí me encanta, claro.
Y entonces ahora estoy escribiendo uno de esos misterios, de esas leyendas, que a mí me parece seductora al máximo, me tiene enamorada, porque en realidad es como la Peña de los Enamorados, que también tengo escrito, pero en poesía. Y entonces yo, claro, me quedo prendada de esa historia y de esos amores que hoy ya no existen. Pero digo, oye, pues mira, el amor existía, o por lo menos, como son especies a lo mejor que se han perdido, pero la verdad es que existían de esa manera tan romántica, tan bonita. Oye, ¿cómo era tu padre, Celeste? Mi padre era un hombre... Porque hablas de él con devoción. Bueno, mi padre era un hombre especial. Él sí que era un hombre especial. Se hizo a sí mismo, de 3 hermanos, pero le encantaba la electricidad, creó los molinos de allí, lo instalaba él, la luz, cosas que las puso en el pueblo, y bueno, era un hombre avanzadísimo. Quisieron llevárselo unos alemanes porque tenía un nivel altísimo, además de culto, claro, leía también muchísimo, se preparaba. Y entonces, pues, era un hombre que te contaba la historia, y él me enseñó a leer, porque yo era torpona. Y mis hermanos eran todos, y son, muy inteligentes. Y yo era la que me paraba a profundizar. Y a lo mejor me estaban contando algo, y yo ya estaba dentro de aquello, claro. Era la ausente, decía mi madre, esta niña no está bien. Le habla y ¿dónde está esa niña? Eso era uno de los problemas que sí lo tuve cuando adolescente y me costó, porque solo me entendía mi padre. Entonces yo decía, papá, pero esto, decía, no, hija, claro que sí, yo te voy a llevar. Me llevaba y entonces me explicaba el sitio, los amantes de, por ejemplo, Archidona, todo eso me llevaba en un coche y era algo especial. Mi padre era especial. ¿Había un vínculo especial entre tu padre? Había una comunicación entre ellos única. Y te voy a contar una anécdota muy breve, pero muy curiosa. Como te he dicho, eran 11 y yo era la penúltima. La última es una profesora en Granada de psicología, y está dando una serie de recitales, de conferencias, de cosas, pero yo, sin embargo, al principio decía, no, tú no eres capaz. Yo te decía, yo quisiera escribir, y decía, no, tú no eres capaz. Me decía ella. Y hoy, pues dice, has sido capaz de llegar donde yo no he llegado. Digo, ¿y dónde he llegado? Porque ella sí me pregunta ya muchas cosas y eso. Y entonces, pues te digo, yo quería hacer algo, pero no me dejaban, porque mi madre decía que hacer, por ejemplo, poemas, eso no daba de comer. Eso lo he tenido siempre en un poema que le escribo a ella ahora, cuando ya la he perdido. Porque tenía que leer a escondidas. Y mi madre era muy inteligente, pero era una mujer sencilla. Yo tenía una finca y eso, una mujer, pero sencilla. Y inteligente en eso, pero no estaba con la preparación que mi padre tenía, que se la había buscado él, puesto que ellos eran personas que lo que tenían es tierra, en Cueva de San Marcos. Y él, pues, lo que hizo fue llevarlo de la luz, lo del molino, o sea, él se desbancó por cosas que los demás no eran capaces de hacerlas. Y entonces, pues, era un hombre, pues, ya te digo, en Antequera era muy conocido para arreglar las cosas de los molinos, si pasaba algo de la luz, y había la fábrica de la luz, era de don José Carreira, un señor de Antequera particular, luego se la vendieron a Sevillana, pero lo llevaba todo mi padre. Entonces era un personaje muy conocido allí, a todos los niveles. ¿Por qué crees tú que se crea ese vínculo entre tu padre y tú especial? Pues como te estaba contando, él en mí veía como una continuación de lo que a él le gustaba. De decir, mira qué libro he traído, decía la... Y tu madre, sin embargo, veía, esta niña no está bien, esta es... Mi madre no, pero mi padre decía, y yo decía, que dice que no lea esto, decía... Y era un hombre severo y recto, ¿no? Pero conmigo no. Y entonces, pues, era una cosa de que un día salía yo ya de joven, tendría 18 o 19, tendría 18 años, y ya un vestido blanco de raso al baile. Y ella era muy mayor, y ya empezó a tener una demencia senil bastante avanzada, pero ya muy mayor. Le llevaba 15 años a mi madre. Y entonces yo llegué a darle un beso para decirle, papá, que me voy. Y me dice, ¿sabes que te vea? Cuando me vio con un vestido, con una flor, en fin, como nos vestimos las niñas de entonces. Arreglada para salir. Arreglada para salir.
y me dice, como iba de blanco, a eso le impactó a él, estaba sentado en un sillón, no se me va a olvidar nunca, y me dice, dame un abrazo, hija, y le di un abrazo, dice, y ahora ya se le había ido un poco, tenía retazos muy breves. Arrodíllate, que te voy a dar a ti el derecho de primogenitura. A mí me pareció, porque yo ya también entendía todo eso, la historia sagrada me encantaba, también me la había leído un montón de veces. A mí me pareció me dio un poco de humor, ¿no? De risa. Nosotros tenemos buen humor, toda la familia, y él también lo tenía. Pero dije yo, bueno, pues venga, le voy a decir. Me arrodillé y me dijo el derecho de primogenitura. Cuando llegué por la noche le dije, un momento, aquí el derecho de primogenitura lo tengo yo, aquí esto es mío. O sea, una cosa así que a mí me emocionó y que luego escribí cosas muy bonitas que le he escrito a mi padre. Porque realmente para mí fue una pérdida irreparable. Lo sentiste mucho, supongo, ¿no? Celeste, ¿y la fuente de inspiración o dónde te basas o para escribir esas historias? ¿De dónde las sacas? Ya te he dicho que todas... ¿Te documentas? Me documento, primero la escribo y luego me documento. Porque curiosamente, por ejemplo, en el libro este de los árabes, o sea, de la Peña de los Enamorados, ahí hay un contraste que lo he discutido muchas veces con gente, porque mi padre, cuando sirvió en Melilla, dice que era la tira. Había muchos libros antiguos que los judíos que habían llegado allí los vendían, y él se vino cargadito de libros, que son los que yo hoy tengo ya parte de ellos. Y entonces, por ejemplo, en la Peña de los Enamorados, que se dice que era un caballero, digamos, de castellano, porque los que se eran fueron castellanos prácticamente, y que conoció, el día de San Juan no había problema y se iban los jóvenes árabes, tanto unos como otros, juntos a la orilla del río allí. Claro, creo que la católica también empezó a pensar que la cultura se estaba fundiendo, y realmente allí estaba prácticamente fundida. Entonces dicen que la mora esta la conoció él, pero en el libro que yo leo de mi padre antiguo es distinto. Fue un caballero, o sea, que ya empezó la guerra de, o sea, los nazaríes, pues ellos eran también nazaríes, y como mataron a uno de ellos, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, eso ya la historia, a mí me gusta mucho también los de los árabes, pues resulta que preparan a este chico, a este joven, y lo mandan a África, lo mandan al desierto, y lo hacen para ser un guerrero, un líder. Y este líder, pues claro, le pilla cuando viene aquí, pues están dispuestos el sultán de Granada a hacerlo, incluso para que no se hicieran un bloque y los otros no pudieran romperlo. Y entonces, pues resulta que él se baja un día de San Juan y conoce a la castellana. Claro, tenemos que tener en cuenta que lo que repoblaron fueron las soldadescas y 4 señores que le dieron unos títulos. Suponemos que la castellana estaba de buen ver, pero él se enamora de esta mujer. Y entonces se la lleva, ella se va con él. Y hay un dicho en Antequera, que eso sería discutible si alguien me oye, algún historiador, que dice en Antequera, ni mujer ni montera, si algo ha de ser, antes montera que mujer. Y proviene, según el libro ese, escrito por un cura, fíjate que es curiosísimo, como si fuera un periódico a trozos, que yo tengo la suerte de tenerlo. Entonces este señor pues dice que realmente era porque ella se fue con él, y aquello pues, fue un escandalazo de que se fuera con un moro cuando estaban siempre. El caso es que luego estaban muy en contacto para las ventas y las compras, eso, que eso es lo que yo estoy tocando ahora. Eso es lo que estoy haciendo en la frontera. Y esta historia ya es preciosa, porque es que, y ya me estoy documentando, primero la he escrito y luego estoy buscando si realmente era cierto. Entonces, si dicen que a este señor le tendieron una redada, el alcaide mayor de Antequera, sin sentido, ahora cuando vuelvo a lo otro, veo que lo que fue a vengarla a ella cuando la mataron. Se hizo el bravo y que los otros lo esperaron y se lo cargaron, porque si no, tenía que, allí cerca de Antequera no tenía por qué. Y para ese momento previo, antes de empezar a documentarte, para ponerte a escribir, ¿qué necesitas? ¿Cómo? ¿Qué necesitas? ¿Cómo es ese proceso creativo tuyo, Celeste? Mira, yo estoy a lo mejor
¿qué te digo yo? Haciendo como tengo, por ejemplo, los poemas que escribí de Lorca, que eran las cartas del amor oscuro, que eso no había salido todavía. Yo estaba barriendo mi porche y de pronto me dice, yo había leído a Lorca, pero no me acordaba ni eso hace ya muchísimos años. Y me dice, te voy a dictar una cosa, cópiala. Y entonces me dictó un poema, por cierto ese viene ahí, y yo pues, me quedé alucinada, o sea, ve por un papel y un lápiz. ¿Pero quién te lo dicta? Pues algo en mi mente, o sea, una voz, luego quiere decir que yo bien no puedo estar si tengo unas voces que me hablan, pero yo tengo el control sobre mí de si no, yo ahora no me puedo entretener. Si no, pues estaría todo el día enganchada. O sea, yo sé cuándo puedo cortar y me he acostumbrado a decir, no, ahora mismo no. Pero yo he estado, ¿qué te digo yo?, en una conferencia, dando una charla, y yo que soy despistada, he estado, y de pronto me ha dicho, aquella persona es tal, y han empezado a contarme una historia. Cuando he ido a la casa he retenido algo, pero no todo. Pero para mí eso es fácil. Claro, luego me empiezan a decir, ¿de dónde la has sacado? No sé, ¿dónde has sacado tú esto? No sé, porque yo no sé ordenador, ni vamos, que no entiendo. Mi porque estoy separada, resulta que era de los rayos láser, entonces era un fuera de serie en cuanto a las cosas de ordenadores y de todo eso, sí. Y entonces, pues, me quiso enseñar al principio, pero yo quiero un lápiz y un papel. Luego he oído también, por ejemplo, Antonio Gala escribe antes, o sea, él escogía hacer un cuaderno y luego ya empieza a trabajarlo, porque lo dijo un día y yo me quedé con ello. Y los otros poetas a los que yo he acudido a conferencias, que dice que un lápiz y un papel vale más un pequeño lápiz que una buena memoria. ¿Hasta qué punto eres despistada? Bastante. Si tú me preguntas, estamos metidos en un tema, a lo mejor estoy en esa onda, y me preguntas, ¿cuál es mi apellido? Último, por ejemplo, el primero, tú sabes que siempre no... Dudo un poco. Dudo un poco o mucho. ¿Hasta ese punto? Hasta ese punto. Pero mientras, mi mente está ocupada con algo. O sea, entra algo... ¿Pero eso es despiste o que tienes una gran capacidad de concentrarte en el tema en el que estás haciendo? Yo eso ya no te lo podría decir. O sea, yo he estado, por ejemplo, una vez que tuve una migraña y eso, y yo dije, mira, esto no es normal. Y entonces me dijeron, mira, tengo un amigo que es psiquiatra. Digo, mira, yo tampoco quiero estar loca, pero bueno, sí, no hay más remedio. Y entonces cuando me hizo unas pruebas, eso me dice, fue muy gracioso porque me dice, Celeste, mira, tú estás igual que yo, estupendamente. Y le digo, mira, yo no sé cómo estás tú, yo no te conozco, nada más que te he visto 2 veces. Estás estupendamente, porque había leído una cosa mía, por lo visto. Sí, en el periódico editaron algo mío y la mujer, que fue una casualidad, la mujer lo tenía allí. Cuando yo salí, la señora, pues yo estuve pagándole, dice, Celeste, te felicito porque mira, tengo el periódico aquí. No sé si es que él lo había llevado o se había informado. Dice, tú estás estupendamente, igual que yo. Digo, mira, perdona, tampoco sé cómo estás tú. Entonces me hicieron unas pruebas, un amigo que quería hacérmelas, y una parte, o sea, la parte esta de mi cerebro está en blanco, totalmente. Y entonces me dijo, es imposible que tú puedas hablar y coordinar las cosas. Muy bien. Eres si no te importa, porque este es un hombre que está haciendo unas investigaciones que seguramente lo premiarán porque son muy interesantes, yo lo conozco mucho. Dice, yo si tú quieres te hago unas pruebas, pero porque tú eres un caso para la medicina. No es normal que teniendo esta parte, o sea que toda la parte de la cabeza está dividida en 4 partes, esta parte baja de aquí está en blanco. Por ahí es donde entro yo, según la parapsicología. Eso también hay que pensarlo y creerlo o no. Entonces, por ahí entra, digamos, lo que es la comunicación. De alguna forma, eso hablamos ya en parapsicología, que eso ya no hay nada que pueda demostrarlo. Ahora vamos a hablar de este tema porque me interesa mucho conocer ese tema tuyo y esa faceta tuya, pero ¿por el Pimpi sigue yendo o no? Voy ahora más de tarde en tarde, porque tuve la mala sombra de que me operaron de un desprendimiento de retina, me operaron de los ojos, y entonces eso me ha hecho que esté bastante limitada si es de noche, como ahora, por ejemplo, ya te lo explicaría Antonio. Entonces,
He tenido luego la suerte de que ha habido un señor que me ha operado y ha sido una maravilla. Y espero ahora que me quite una catarata que tengo, porque ha sido algo extraordinario, porque he tenido 4 desprendimientos de retina. Pero entonces yo ya le dije que no... ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Estás bien? Ahora mismo sí, pero porque este señor algo me dijo a mí, ella me dijo, mira, yo no te puedo hacer nada más. Te queda ya tapado el ojo y ese ojo ya no sirve. Y yo dije, no, sí, puedo. Y yo voy a buscar un especialista y que me lo diga él. Y cuando el especialista, entonces cuando fui se lo comenté y dice, vamos a ver. Y me hizo una operación profundísima y me ha quedado muy bien. Te pregunto lo del Pimpi porque tú empezaste aquello de amigo Sí, del Pimpi, ¿no? Yo dejé el Pimpi, empecé a llevar el Pimpi, tuve por lo menos 10 o 12 años, estuve llevándolo, sí. Fue una época preciosa, fue una época de resurgir, de Málaga tener, que Antonio Gala decía que Málaga tenía un poeta por metro cuadrado, en una conferencia que dio. Y bueno, fue algo inolvidable para mí. Conocí a un montón de poetas que hoy en día entonces estaban empezando, me enseñaron muchísimo, porque yo aprendí con sus libros, iba a todos los recitales, hicieron unos recitales que le llamaron la generación del 27. Y entonces yo no acudía a todos. Y cuando lo llevó al final Ignacio Caparrós, porque antes lo llevaba Ángel Casfarena, que también lo conocía mucho, Pérez Estrada, personas a las que yo he apreciado muchísimo, muchísimo, porque he aprendido un montón de ellos. De todos los premios y de todas las distinciones que te han dado, ¿cuál recuerdas con más cariño? Si es que hay uno. Bueno, con más cariño, la verdad es que el otro día estuve cogiendo unas cajas y me encontré unas cuantas. Digo, y de estas no me acuerdo. No sabía ni quién me la había dado. Y una era también una de estas figuras griegas. No tengo ni idea. Eso tiene que aparecer porque ahora es que yo estoy con obra y con OSA y estoy organizando la casa un poco. Y con la que más cariño tengo el efebo de Antequera, y que me perdonen los demás, mira que tengo cosas bonitas. Pero bueno, es lógico porque es tu tierra. Porque yo jamás, mira, yo soñaba cuando el efebo, porque el efebo es una preciosidad, además yo conozco a la señora donde se encontró el efebo, en la finca y eso, y yo lo viví eso muy de cerca. Y entonces cuando yo empecé a escribir, yo decía, ay mira, que si algún día a mí me dieran el efebo, porque eso lo dan a las personas a las que se distinguen en Antequera, dan, me parece que son 7. Y entonces, claro, yo soñaba que yo llegaba al cine Torcas, que es un cine que ya lo ha comprado el ayuntamiento para actos oficiales, y a mí yo subía por una escalera, eso luego lo conté yo allí, subía por una escalera y me daban una figurilla, yo no sabía si era de barro, como un premio. Y yo decía que a mí, en Antequera, donde casi, bueno, me conocen, no, pero no mucho, yo aquí en Málaga es donde me he movido más, me den el efebo, estoy loca. Digo, pero bueno, por soñar es muy bonito. Yo cuando estoy preocupada, me duele algo, digo, voy a soñar. Entonces cuando entro allí y recorro a lo mejor un sitio y me traigo apuntes, yo siempre llevo una libreta y un lápiz, hasta por la calle me he parado. Aquí en Alaurín creo que te dieron también un reconocimiento. Sí, aquí me dieron... La hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Los verdes, y que me perdonen, me dieron algo hace muchos años, en un teatro que había, en un colegio que había, eso del teatro del colegio, no sé, pero la verdad es que no lo recuerdo, aunque recuerdo con muchísimo cariño cómo me trataron. Y además fue curioso porque yo venía vestida de verde y luego en Hervás se acercó un señor y me dijo, gracias por haber venido vestida de verde. Y yo no sabía de qué iba la historia, luego ya me la contaron. Pero luego los morados, me dijo Antonio, mira, hay un de estos poemas, porque no hacen poemas para el Cristo, poemas religiosos, ¿vale? Pero ¿qué le había llegado yo del Cristo, el Padre Nuestro? No, yo quiero que haga algo. Entonces hice un poema y me lo premiaron. ¿Y te lo has traído? Sí, me lo he traído porque al ser de Laurín, digo, me parece que le puede gustar. ¿Y me lo vas a leer? Sobre todo, ¿Nos lo vas a leer? Si tú me lo pides. Por favor. Por favor. Y yo quiero, por supuesto, a los morados que son cariñosísimos conmigo y que me han prometido que la próxima exposición, o sea, que recital que tenga, que van a venir, porque les digo, mira que como yo venga al libro tenéis que estar aquí,
Hice un poco de chantaje, claro. Pero estuvieron encantadores conmigo y fue una cosa que yo viví, no ya fue por el premio, el Cristo y todo, sino que hay algo muy curioso que te quiero contar. El Cristo de la Buena Muerte, tú sabes que lleva la Legión. Sí. Mi cuñado era comandante de la Legión, murió en acto de servicio. Luego nosotros hemos estado muy pegadas a la Legión. Y yo siempre he querido ver al Cristo, el cambio del Cristo de la Buena Muerte, a los legionarios allí haciendo los cambios. O sea, a mí me atraía, pero no podía, porque tú sabes lo que se forma y que nos vamos a meter. Bueno, pues ahora resulta que me dan este premio y yo llego con prisa porque me trajeron unas amigas y llego a la capilla donde está el Cristo de los Morados. Tú lo tienes que conocer, ¿no? Yo más o menos no conozco mucho tampoco Laurín, pero iba con Antonio. Y yo llego y llegué tarde. Antonio me regaña, como yo le digo el espartano. Digo, ya. Antonio es Antonio Fuente. Antonio Fuente. Vamos a poner apellido Antonio también, Fuente, Antonio. que tú sabes que es un escritor maravilloso y que es un Estaba ahí, sentado donde tú estás, ha estado él. Con una valía tremenda, es un hombre que vale muchísimo, muchísimo, y además amigo de su amigo 100%. Entonces, pues, yo digo, yo me voy a entrar ya, porque seguro que Antonio está allí esperándome. Me entré la primera, y en esto que al Cristo le hizo la Legión la guardia. Y yo me quedé maravillada, digo, y Dios mío, con la gana que yo tenía de ver esto en primera fila y delante mía. Y entonces fue una cosa preciosa, fue una cosa... Y luego cuando leí el poema, que ahora te lo voy a leer, había allí mucha gente del pueblo. Hablemos de Laurín. Laurín es muy señorial, Laurín se ha puesto pues, muy cosmopolita, pero Laurín tiene también la gente del pueblo. Los laurinos, estos que han trabajado el campo, los de la gorrita, el sudor, esa gente que son del pueblo, porque realmente el pueblo es soberano. Y yo quiero escribir para el pueblo. Y entonces, cuando yo vi aquello lleno de gente sencilla, de hombres arrugados por el sol, y yo le leí el poema y lo vi levantarse llorando, aplaudirme, creo que nunca me podrá dar un premio más bonito que ese. Eso es muy bonito. Gracias, Laurín, porque tenéis un hombre de mucha valía. Y mujeres también, por supuesto. Pero yo me refiero al momento del campo, porque las mujeres también trabajaban muchísimo en el campo, pero en fin. Y entonces yo, el poema no sabía cómo pedirlo, pero lo que hice, una plegaria a un Cristo, que se le puede hacer a un Cristo, una plegaria, pedirle. Y se llama así, plegaria. Hoy sale Padre Jesús y quiere ver a su hijo. Lleva en la espalda una cruz por amor y sacrificio. Romero y malva perfuman la imagen que va descalza. Ya se ven los morados portando el paso. En la calle el silencio no lleva hora. Sobre la cae herida de los portales, solo el polen secreto de la amapola. A su paso le siguen alegría y pena. Olor a cera encendida se funde a un horizonte color canela. La plegaria y la fe van de la mano. A Laurín le pide que no haya paro. Los besos de la luna pintan la plaza y la llenan de luz con su esperanza. El olor a claveles se va meciendo en el cordón de seda que ata su cuerpo. El viento, siempre audaz, se esconde tras las rejas que cargadas de flores al paso rezan. Jesús, que los morados y el pueblo llano nunca olvide la fe que te juraron, y el árbol de la quimera, donde la razón no entra, se seque como sarmiento en el surco de la tierra. Bendice, Señor, los campos, palmo a palmo, huerta a huerta, cada rincón de la hierba, donde se maquilla el árbol, mientras los pájaros cantan arrullados por la sequía. Que el sol amante del fuego posea con pasión la tierra, fecundándole la siembra, y la salud de los hombres se despegue de la niebla. Que la lágrima y el llanto no se cuelen por las puertas, que para llevar tu cruz se necesita la fuerza del campesino de antaño, sudor de fuego en la sangre y un arado de cansancio. Con esto, Padre Jesús, se termina mi encomienda. Por todo te doy la gracia, Padre de plena clemencia.
muy oscuro está el camino, enciende tu luz eterna. Yo creo que no me lo he pasado. Para que se levantaran, porque es muy bonito. Claro, cuando yo vi, los hermanos mayores los tenía delante, dijeron, qué poema más bonito. El ambiente, Alejo, tú sabes que hace mucho también del recogimiento de la iglesia, eso encierra a la poesía, la hace tener un misticismo especial, que a lo mejor aquí no lo tenemos. Pero yo terminé allí, me quedé quieta sobre el té y entonces pues hizo yo un boom de pie. Y yo los veía secarse y luego cuando yo bajé, pues no me dejaban, señora, ¿le puedo dar un abrazo? Fueron los abrazos más bellos que me han dado. Es algo especial, eso hay que vivirlo. Claro. Eso no se puede contar, hay que vivirlo. Oye, Celeste, me gustaría hablar, aunque vamos mal de tiempo, pero me gustaría hablar contigo de otra faceta tuya, que es la de la parapsicología. Sí, algo que me gusta mucho. Sí. ¿Tú eres medium? ¿Tú eres una medium? Bueno, si me quieres llamar así, yo solo sé que no sé nada. Yo te confieso que en este tema no sé absolutamente nada. Realmente la mediunidad, yo pienso, y yo lo que te hable es por lo que yo haya, experiencias que yo haya tenido. O sea, he leído mucho también, porque me gusta, pero yo hablo de mis experiencias, porque son las que me dan una seguridad. Y entonces, pues, miedo a mí no me ha dado, yo soy una persona miedosa. La pregunta que me ha hecho antes, por ejemplo, si no te importa, repítela. Que si eres una medium. Lo de la medium. Bueno, es lo que yo te quería ahora explicar, que se me ha ido la... Explícame, ¿qué es una medium? Sí, una medium es una persona que tiene una hipersensibilidad y capta cosas que los demás no captan. Eso dice la parapsicología. Comprende que no es la psicología, van de la mano, pero no es. Entonces, eso es una medium. Alguien que de pronto te transmiten algo, y yo ahora te contaré una pequeña historia para que te haga un poco de idea. Entonces, tú proyectas o llegas a un sitio, presiente algo. Esas cosas te pasan a ti. Sí. Me cuentan que te pasan a ti. Sí, esas cosas me pasan a mí. Yo puedo llegar a ti y verte y te digo, ¿por qué estás preocupado? A mí puedo, por ejemplo, ir invitada a comer a un sitio, como me pasó un día por el Valle, y vamos a un restaurante, y en ese momento, al salir a la puerta, yo iba con una profesora amiga mía, y soy muy amiga también desde el bar, y me rocé con una señora, y le digo, ¿qué le pasa a esta señora? Dice, ¿por qué? Digo, porque tiene un problema y hay un peligro de suicidio. Y entonces la persona... ¿Así de rápido lo captas? Sí, rápido. Me lo transmitió como una sensación de angustia y ya estaba la escena allí. Claro, eso yo porque tengo confianza, no lo voy diciendo así por... Entonces ella me cogió de la mano y me dice, por favor, Celeste, ven. Dice, ay, por Dios, te lo pido, por Dios. Digo, mira, tiene un problema con el marido, van a separarse, pero ella está muy mal. Y dice, mira, yo te voy a pedir un favor. Eso no lo sabe aquí en el pueblo nada más que yo, que ella me lo ha contado llorando. Y eso no se puede saber. Digo, tú déjate tranquila. ¿Cómo has podido captar eso? Digo, al rozarse conmigo, ha tropezado bastante fuerte y la energía. Todos emanamos una energía, además tú lo sabes que hoy en día se está estudiando, se está practicando, se está haciendo una energía. Entonces, es como si tú me das la mano, tu mano puede estar fría, puede estar sudosa, puede estar rígida, yo lo capto. Siempre, tampoco, porque a lo mejor yo estoy en ese momento en otra cosa, pero realmente en cosas muy importantes que yo he tenido mucho interés social de que saliera muy bien, ha salido bien, pero yo he estado en otro sitio. Entonces me he quedado con un poco de decir, que esto podía haber sido, no seas tonta, si se ha quedado muy bien. ¿Cuándo te diste cuenta de que tenías esa... ¿Eso es un don? Bueno, si quieres llamarlo un don, yo no lo llamaría un don. ¿Es un don o es un problema? Un problema. Tú ten en cuenta que en mi mente, si yo quiero, vengo a ti a darte unos datos y de pronto los datos se me olvidan, a mí me dan consejos de 2 clases, pero yo sé que no me van a servir. ¿Comprendes? Entonces, para mí ha habido momentos, luego
de, por ejemplo, decir cosas que yo procuro ya al principio, cuando tú te eres más joven, ay, mira, pues esto, vienen a preguntarte por gusto, niñas jóvenes, cosas que yo ya he ordenado. Tú ya vienes a verme a mí cuando tengas verdaderamente un problema. O sobre todo, casi siempre las personas que yo tengo son gente que se le ha muerto, personas que quieren muchísimo a los hijos, y que cuando ya pasa todo, la gente dice, tienes que olvidar. Entonces cuando esa persona sí es un hijo, le cuesta mucho trabajo. Le cuesta menos trabajo pensar que lo tiene con ella cerca espiritualmente. Y eso, cuando el hijo le hace unas comunicaciones, como casos que yo he tenido verdaderamente sorprendentes, en los cuales tengo la suerte, eso sí es suerte, de tener médicos, de tener amistades muy importantes debido a eso. Incluso cosas que, como te he dicho en este caso, voy a evitar los nombres, y yo sé que no les va a importar, pero prefiero... Pero cuando dices comunicaciones, son personas que han fallecido, que se ponen en contacto totalmente con sus familiares vivos. Mira, algunas veces los veo incluso. O sea, yo he entrado, por ejemplo, una vez a decirle a mi ex que fuera a recoger la niña porque yo me iba con una amiga a merendar. Yo no tengo por qué estar en mi mente pensando en alguien que ha muerto, ni... Y entonces él estaba sobre la mesa, estaba escribiendo unas cosas, y digo, por favor, ¿puedes recoger a la niña? Una cosa muy normal. Mi interés era conquistarlo para que recogiera a la niña. Y en ese momento que yo estoy intentando decirle, anda, mira, que tal y cual, hago así y veo, y digo, ay, un chico joven, no se me va a olvidar nunca, con un pantalón vaquero perfectamente bien, como te estoy viendo a ti. Y entonces le digo, ay, mira, mira, mira. Que yo no veo nada, Con razón, el pobre ahora dice que estoy loca y bueno, lo tengo que consentir. Luego, otra cosa que me pasó también muy importante para mí fue un día que íbamos para Antequera. Tú sabes que las Pedrizas cae la niebla de la montaña total. Íbamos para como una Navidad a cenar con la familia. Mi hija iba en el coche dormida pequeñita, unos 6 o 7 añillos. Y yo iba con él en delante y de pronto cayó una niebla, pero caer de golpe, además suele pasar en las Pedrizas, una niebla tremenda. Claro, él empezó a tener como un cuidado y yo miro hacia el frente y veo a una distancia como donde está eso, donde está el Rocío, a 2 militares con el escudo de los alemanes, llenos de medallas, los dos. Entonces los veo, pero le veo y digo, ay, para, que los pilla. Claro, él iba avanzando despacio, pero los otros se iban acercando. Por favor, para. Yo puedo describirte a esos hombres todavía, las medallas, lo de eso, como si veo una película. Y la cruz gamada de Hitler. Uno era más joven, rubio, con un estilo alemán, y otro era Juan Joven. Y entonces empezaron a sonreír y con las manos haciendo así, como que paráramos. Y entonces yo dije, para, pero él no paró. Estás loca, decía. Y yo, ay, para. Y de pronto, claro, pum, se entraron dentro del cristal, pum, y se perdieron. Como la televisión cuando se chispa. Pero claro, yo a este hombre lo puse alterado. Pero es que yo lo veía. Y entonces, me va a volver loco, me empezó a gritarme. La gente cuando tú cuentas esto... Esto es que verás, tiene ¿Cómo una reacciona? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo reacciona? Pues reacciona, pero verás, es que en esto hubo una parte que cuando empieza a gritarme a mí, entre la niebla sale un policía y dice, perdonen, no se muevan, ha habido un accidente y ha sido, hay no sé cuántos muertos, no se muevan. ¿Ahora qué? No me preguntes quién es mi hermano Silvio, o sea, estuvo en uno de los mayores. ¿Qué es lo que te quería decir? Yeah. O sea, ¿qué pasó ahí? Yo grité y los vi, pero luego el policía sí que se metió, salió lo mismo que los otros, salió el policía, pero salió y le dio, un momento, y le pitó con uno de esos, que ha habido un chancho, habían chocado. O sea, a nosotros nos paró, el frenazo que dio es para decirme a mí que estaba loca, que lo hizo muy bien, claro. Entonces, son cosas que no le encuentran explicación. Luego llegamos a Antequera con los amigos, fuimos a cenar y yo conté el caso y diciendo como, es que yo no puedo, porque tú podías haber tenido un accidente, pero claro, cuando el otro vio que lo que habíamos parado justo, cuando ya se las nieblas, estuvimos mucho rato allí, se empezó a dispersar, vimos que estábamos pegados casi al coche, o sea, nosotros nos hubiéramos dado otro trompazo igual que los demás.
Y fue una cosa muy sonada. Cuando tú cuentas esto, ¿qué te dice la gente? Pues verás. ¿O no cuentas tus experiencias? Cuando cuento mi experiencia, pues yo lo que cuento es mi experiencia. Pues nada, que algunas veces dicen, bueno, se lo ha inventado. Tengo muy buenos amigos y muy buenos enemigos, de lo cual es una suerte. Porque hay que tener buenos enemigos también en la vida. Si el enemigo tiene también unos valores, pues es un buen enemigo, por lo menos no te mata. Así que cuentan que algunos se ríen, pero luego, claro, esas personas que se han reído una vez o me han ridiculizado en un sitio, pues luego ha llegado el momento en que han tenido un problema o un sueño, como me pasó con un abogado, se reía pero cariñosamente siempre. Pero de pronto un día me viene diciendo que está viendo un hombre en un espejo cada vez que se afeite. Entonces, pues claro, yo, Celeste, ¿a qué le cuento esto? Digo, claro, él me lo cuenta a mí, para reírte un rato. Y entonces yo le digo, mira, hay un señor que se ha muerto debajo tuya, un vecino, ¿cómo tú sabes que aquí se va por el paseo marítimo? Buenos días, buenas tardes, no saben ni quién son. Digo, entérate y háblale y dile que sí, que diga lo que quiere. Dice, yo, digo, no cuente. Digo, bueno, pues tú dile, yo le voy a decir que se queda aquí y tú no lo vas a ver más en el espejo. Y ya no lo veo más, ¿no? Pero él dice, yo lo he estado viendo durante una semana y yo ya no me afeitaba en la oficina. Y si yo te juro a ti que yo no estoy loco. Yo decía, bueno, no estoy yo, pero tú no. Entonces, ¿cómo te explica eso? Por eso es paranormal, es inexplicable. Yo quiero creérmelo, tampoco quiero ser fanática. O sea, si yo hago una conferencia en la universidad o en cualquier sitio, yo he dado muchas charlas ya, pues han aparecido personas preparadísimas, muchísimo más que yo, por supuesto, que va con carrera, y me han dicho, como me dijo un día un señor, mire, ¿y usted esas historias que cuenta, podría usted demostrármelas? Y yo le dije, usted no se preocupe que la próxima vez que tenga una aparición le pediré que me dé una justificación para que yo se la traiga. Otra cosa no puedo hacer. Yo te confieso que soy muy escéptico, pero escéptico no porque no crea, sino yo creo que es porque no me da miedo, pero me da mucho respeto. Sí, es que eso tiene que darte respeto. Y quizá es es como una defensa que yo me pongo. Sí, ojos que no ven, ojos que no ven, sí, corazón sí, que no eso lo comprendo. Eso lo hago yo algunas veces. No lo sé, pero tampoco lo quiero saber. Sí. Si existe, que esté bueno, para mí es un estudio muy interesante, por supuesto, y a mí miedo, pero que también hay momentos en que yo dudo, y que pongo el pie en el suelo, porque si no, verdaderamente estaría ya. El otro día me hablaron de una persona y ya vino a verme, que ella tiene mucha fuerza, mucho poder, y yo cuando he ido a algunos congresos, algunas cosas, la mitad verdaderamente para mí está para psiquiatra. Y yo, ha llegado personas que me han pedido el favor, y médico, mira, atiende a mi hermana, mira que está con una depresión. Y yo, mira, que yo no soy médico, ni curandera. Y entonces, una vez que fui a un congreso... Pero tú ayudas a la gente. ¿Qué? Tú ayudas a la gente. Bueno, yo creo que ayudo a la gente. Yo también pienso, Alejo, yo me analizo también un poco, porque me cuento con mucha responsabilidad. Cuando ya te llega una persona con una formación, con eso, y te está pidiendo cosas para su hijo, tú dices, ¿cómo entro yo aquí de forma que no le haga daño? Es una responsabilidad muy grande. Entonces, yo de verdad siento momentos en que no me siento tampoco, por eso tú has dicho, es bueno o es malo, mira, tienes que tomártelo en serio y con respeto. Y entonces, pues sí. Ahora, yo como me pasa, pues tengo que creer eso. Ahora, fanática no. En este tipo de cosas, en este mundo, hay mucho fraude, hay mucho caradura. Sí. Sí, ya te quería referir antes que a uno de los congresos que fui yo, que venía gente bastante en la mesa donde estuvimos en la comida, resulta que se pusieron, venía el del Oso, que tú sabes que Fernando del Oso, yo tenía mucha amistad con él y le hice un programa en Radio Nacional para cuando pasó lo de esto de la librería aquella que pasó, que eso lo llevé yo y entonces pues me llamó y se lo hice. Y entonces, pues, estas personas me dicen, Celeste, todos empezaron a contar los milagros que hacían y las cosas. Y cuando llego me dice una, ¿y tú qué haces, Celeste? Digo, yo nada. Dice, entonces, ¿qué haces aquí? Digo, aprender.
Ahora contaban unas barbaridades y luego dan unos miedos. Yo he tenido casos que sí me han pedido un favor, Celeste, por favor, hasta llegar a hacerle una regresión y ves que le habían dicho que habían enterrado al padre vivo. Y eran 3 médicos los que tenía la familia. Y me llamó y me pidió por favor. Y le dije, mira, yo no soy curandera. Y yo, ¿cómo me voy a...? Entonces, ella no le había contado con la depresión nada. Una hermana era. Hasta que yo empecé a decirle, bueno, ¿y tú dónde has estado? ¿Has ido a más cartas? En fin, le meto un poco... Y ella ya rompió y dijo, mi padre, digo, tienes a tu padre contigo. Y dice, mi padre, y se puso a llorar de una forma, como un carnacatarsis. O sea, es una forma de destruir aquello, esa barrera que le habían hecho. Entonces yo ya le razoné que si el padre lo enterraron vivo, hacía no sé cuántos años ya, digo, tú no puedes dar 50.000 pesetas para que no sufra, porque tu padre está ya más que enterrado y más que muerto. Digo, ahora piensa en él de otra manera distinta, espiritualmente, que lo tiene. Dice, no, yo es que de verdad, es que cuando yo pienso eso, y claro, me han dicho que dando un dinero, pues rezan por ahí y le quitan. Eso ya es el negocio, que cada cual lo lleve como quiera, Alejo, yo ahí no entro. Yo creo que los que ya no están aquí, que sigan donde están. Donde están, no, conmigo hay mucho. Yo le digo muchas veces, déjalo. Entonces tu padre ha venido conmigo y ahora me lo llevo. Yo lo apreciaba mucho. Tú con la cultura que tenía. Y yo me quedaba con la boca abierta cuando hablaba. En el Pimpi. Yo creo que... A lo mejor te molesta que lo nombre, ¿no, Alejo? No. Es que si tienes esa cosa, a lo mejor... No. O sea, porque yo estoy segura... Además te iba a decir... que tú me has llamado por eso y que él está aquí hoy. Eso estoy segurísima. Que yo te he llamado por... Porque tu padre ha intervenido. No. Bueno, pues no. Ahora yo sí te iba a decir, te iba a hablar de mi padre. Yo creo que el recuerdo es la forma de no olvidar a los que ya no están aquí. Claro, es que dice que si ellos están cerca, porque y eso es una cosa que yo llevo mucho. Yo intento acordarme. Hombre, es que eso es inevitable. De mi padre en muchos momentos, no te voy a decir al cabo del día, evidentemente, pero con cierta frecuencia me acuerdo con mi padre. Vamos, me siento en un micrófono todos los días, fíjate, si tengo oportunidad de acordarme de mi padre. Y lo tengo presente en muchas cosas, de cuando tengo problemas yo pienso muchas veces, ¿qué haría mi padre en esta situación? No, y es que da la casualidad de que a mí me caía también, porque hay otros escritores o locutores que yo lo he conocido, bueno, voy a decir un nombre pero no debo decirlo, que a mí estaba muy famoso, pero no sé, no me era pesado, no desenvolvía, el don de la palabra no lo tenía. Entonces, sin embargo, tu padre sí lo tenía. O sea, con cualquier cosa que te explicara, tú aquello lo asumías. Y eso para mí es muy importante. Oye, cuéntame el caso de que una vez en sueños supiste de la muerte de un joven. No quiero decir el nombre, pero me han dicho... Sí, te cuento ya el último, si vamos terminando, ¿te parece? Venga. Bien. Pues te cuento un caso que eso ha sido hace... Ahí me parece que estaba la fecha. Bueno, no importa. Ahora por lo menos 3 años. Te cuento un poquito, te empiezo para que sigas la historia. Yo tengo una amiga en un pueblo de aquí de alrededores, de la parte de Antequera y por ahí de esos pueblos, y tenían una taberna. Entonces yo fui a dar una conferencia allí. Claro, esta chica estuvo, y entonces dijo que quería hablar conmigo. Y lo que me propuso es que querían hacer ella un negocio, porque tenían un dinero, la taberna estaba allá en el centro, y un negocio de ya más ampliarlo para bodas, en fin, cosas. Entonces que me preguntarme a mí, porque en realidad es la palabra lo que el ser humano necesita, para que te dé confianza. Si yo veía bien que se metieran, claro, era un momento también, pues estaba todo, ya lo sabes tú, aquí hemos vivido una época muy buena, que ahora ya, hasta que se han llevado el dinero, claro. Y entonces, pues yo le dije que no fuera tonta que lo hiciera. Dice, mira, que están mis hijos, me pueden encargarse del matrimonio. El matrimonio se llevaban de maravilla y yo lo apreciaba a los dos. Todas pusieron eso. Y yo fui, años tardé en verlo, y una vez fui, y estaba ella allí, pues bueno, la alegría que le dio de verme, que Celeste me enseñó todo. Bueno, pues yo me vengo a Málaga, y pasan unos meses, y ya me dice ella que quiere venir a verme, que quiere su hija venir, que me va a invitar a comer, que vaya, o sea, quedamos ya como para contactar más, con más frecuencia. Y yo, como estoy muy ocupada siempre, pues pasó un tiempo, y me dice un día una amiga, Celeste, ¿tú sabes que ha muerto Tere? Estoy diciendo. Y digo yo, ¿pero qué le ha pasado? Le han operado de un cáncer en la cabeza.
Dice, no, muerto en nada. Mira, ¿por qué no me había avisado? Yo con lo que la quería y ella a mí. Dice, bueno, pues ya está. Y a los 2 o 3 meses me dice, ¿sabes que el marido está muy mal? Digo, ¿y el marido qué le pasa? Han operado y está muy grave. Y ella, todo lo que me llamaba de noche, cuando terminaba de su faena, era que me decía que tenía una hija, los hijos, uno se colocó en Barcelona, y el otro era joven, y no tenía ganas de... Tú sabes que un padre es muy pesado. Su hija, que se había peleado con el novio, y una niña monísima y alta, y que vale mucho, que Celeste que no se quede sola, como si yo le pudiera buscar un novio, o pudiera solucionar su problema. Celeste, mira, ¿qué ves mi niña? Y me llamaba, tú no te preocupes que a tu niña no le pasa nada. Celeste, tú échale si a mí me pasara algo, ¿tú le echarías un ojito a mi niña? Una cosa dicha, hombre, por supuesto, si tu hija me llama, que me llame a esta hora, que estoy yo libre y yo te atiendo, igual que ella me atendía a mí, claro. Bueno, pues, me llama, me acuesto una noche, ya habían pasado unos pocos de meses, y me acuesto y sueño con ella, pero sueño realmente como si yo lo estuviera viviendo. Esos sueños se llaman premonitorios, porque cuando tú sueñas con un sueño que no tiene sentido, pues tú dices, no lo engarzo, ni yo te lo puedo descifrar, que a mí el fenómeno onírico me gusta mucho, pero sueño y la veo, y viene, me da mi abrazo y me dice, estoy muy contenta porque él ya está aquí. ¿Cómo? Me dice el nombre de él, claro. Digo yo, pero... ¿está aquí? Dice, sí, pero he venido a pedirte un favor. No dejes a mi hija sola. Vete y ve con ella, que no quiero que se quede sola. Y ella te quiere mucho. Digo, yo te prometo a ti que yo no tengo para desplazarme, porque yo tenía un montón de amigas, pero son mayores ya, una novela, otra. Y digo, mira, o amigos, digo, yo te prometo que si yo tengo para desplazarme, yo voy. Pero todo eso en el sueño. Claro, cuando me despierto, pues yo pienso, digo, la voy a llamar a esta amiga que vive aquí, que las conoce, pero está en su trabajo, no es hora de llamarla, serían las 10 de la mañana, no era... Me tienes sobre pues, ¿qué pasó? Es que me están diciendo con el tiempo. Pues mira, pasó que yo, en vez de llamarla, suena el teléfono y me levanto, y era esta persona y me dice, Celeste, que ha muerto fulano, que si quieres voy y te recojo porque ellos te apreciaban mucho. Y la niña estará sola. O sea, lo soñaste antes de que te diera... O sea, era lo que yo me había pedido la otra. Y me estaba poniendo el coche en la puerta. Dice, paso y te recojo en 10 minutos. Bien, estoy en el coche y digo yo, bueno, voy, le doy el pésame a la niña. La niña lloró, se alegró un montón. Pero fíjate que me dice, estoy yo en el coche, vamos las dos hablando, y de pronto me dice ella, mi mente, coge un papel y escríbele algo. Yo tampoco conocía al marido tanto, a ella sí... Por favor, Celeste, por favor. Y digo, mira, Lola, lo que me está diciendo. Dice, pues escribe algo. Y yo cojo un papel y escribo sin sentido. Todo. ¿Y es eso que tienes ahí? Y es esto que tengo aquí. Léemelo. Entonces, yo cuando llego se lo enseño a ella, le digo, mira, y lo lee. Y dice, claro que sí, el cura, claro que sí. Y yo me subo allí en la iglesia llena de hombres, aquello hasta el tope, y leo este poema. Y dice, cortando el olvido. En memoria a mi amigo, a los dos. Adiós, amigo mío, y no estés triste, porque sembraste en el surco de tu vida motivos suficientes para amarte. Una mujer te espera en la otra orilla, aquella a quien quisiste sin medida, y hoy ya juntos pesáis las estrellas, mientras las lágrimas de vuestros hijos se derraman por las rosas más bellas. ¿Por qué tan pronto?, se preguntan ellos. ¿Por qué ahora?, nos preguntamos todos, y un silencio de muerte nos arropa. No olvidéis ayudarlos desde arriba, que el amor de una madre y de un padre cura siempre la herida en la distancia, aunque una tumba los cubra de por vida. Las lágrimas vertidas esta tarde son perlas que el corazón destila. Llévaselas con ternura a su madre. Solo ella sabe el dolor de su herida y que siempre seréis para ellos lo más grande, el amor de su vida. ¿Eso es lo que te vino a la cabeza? Eso es lo que me vino a la cabeza, que ella me dictó. Claro, ella sabía que ella se quedaban solos. Y como verás,
francamente, es una cosa muy bonita para uno. Celeste, se me ha pasado el rato como hablando contigo muy rápido. Sí, bueno, a mí también. ¿Sabes que llevamos casi una hora? Uy, no me lo cuentes. Pues lo siento. Tenía que haber cortado a los 30, 40 minutos. Porque estaba aquí entretenido contigo, muy a gusto. Pues gracias. Y otra vez, pues Antonio te lo ha dicho, que me parara. Bueno, porque no, me lo han dicho los compañeros de la realización, que ahora según terminemos me van a matar, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, pues nada. Hablaré contigo, si me matan yo hablo contigo, puedo, ¿no? Claro que sí. Ah, vale. Claro que sí. Tú hablas conmigo y yo te pongo al día. Ha sido un placer tenerte aquí en Sí, para mí ha sido un placer doble, porque ya te digo por las dos cosas que te contaba antes. Muchas gracias, Celeste. Sí, que ya si Dios quiere, pues nos veremos en alguna ocasión y te invito a una de mis reuniones donde va gente muy interesante, solo es de investigación. No lo dudo. Pero no va ahí. Pero te va a costar un poquito de trabajo. Bueno, dejémoslo ahí. Por respeto. Sí, me parece muy bien, me parece muy bien. El respeto, mira, la gente va a la mayoría a verme por las palabras, porque necesitamos hablar con alguien. Y pues yo te invito a un café o te traigo aquí otra vez. ¿Qué? Gracias, Celeste. Gracias. Pues gracias a ti, Alejo. Muchas gracias por estar ahí al otro lado de la cámara. Espero que les haya interesado esta conversación que hemos mantenido con Celeste Torres. Yo les espero aquí la semana que viene, el próximo jueves, a las 10 en punto de la noche, con nuevos invitados. Gracias.